Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Qué precioso es nuestro Señor. Aleluya. Y ese canto que tanto tiempo hace que lo cantábamos, y de hecho es uno de los primeros que yo recuerdo que continuamente cantábamos. Gracias, gracias Dios. Gracias te damos, mi Señor Jesús. Aleluya. Hay un tema que queremos compartir en este día. Es un tema que es más bien una pregunta. La pregunta es: ¿qué es un cristiano? No dice quién, sino dice qué es un cristiano. Y esta es una pregunta que quizás nos han hecho a nosotros mismos como cristianos, y ha sido algo que en todo lugar se quiere saber. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿O qué define a una persona cristiana? Y pues algunas de las definiciones que nosotros tenemos y que las he encontrado, y si tú buscas en la red vas a ver, ser un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque cristiano quiere decir eso, el que sigue a Cristo. Entonces, un seguidor de Cristo, o uno que vive su vida como Cristo. Entonces no sé si se han fijado que algunos de los carros tienen una calcomanía en la defensa que dice: ¿qué haría Jesús? Y lo ponen ahí porque muchas veces el tráfico pues está pesado, y ¿qué haría Jesús? Estaría pitándote ahí, muérete. No, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué haría Jesús? ¿No? What will Jesus do? En inglés. Pero bien, uno que vive como Cristo, alguien que ha recibido salvación. Quizás es una de nuestras definiciones, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano? Aquel que ha sido salvo, aquel que ha confesado, que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, de su vida anterior, y ahora ha confiado en el Señor, en Jesús, para que Él le dé una nueva vida. Algo diferente, algo que no puede ni alcanzar, ni comprar, ni por ninguna obra alcanzar de ninguna manera. Entonces, ese es lo que es la salvación. O alguno que asiste a la iglesia y lee la Biblia, que en realidad es todo esto, pero falta algo. Hay algo más que ser un seguidor de Cristo, de vivir como Cristo, alguien que ha recibido la salvación y alguien que asiste y lee la Biblia. Aquí tenemos las definiciones que acabamos de hablar, pero hay algo que falta. Y esto que falta es uno que tiene que tener una relación. Ser cristiano no solamente es ser salvo, vivir como Cristo y hacer las cosas como el Señor lo hizo, y portarte bien y hacer buenas obras, asistir a la iglesia. Hay algo más, porque podemos pasar toda una vida sin darnos cuenta que somos más que una persona salva. Hay algo más que ser salvo. De hecho, la salvación es solamente el inicio. Yo no sé si ustedes han visto, me imagino que sí lo han visto, ¿verdad? Los nacimientos. Qué precioso es ver cuando una mujer da a luz a un niño o a una niña. Pero no se queda ahí. Ese es solamente el inicio, la explosión, la emoción de la vida. Solamente el comienzo. Pero falta mucho más. Tiene que haber mucho más que solamente el nacimiento, el nuevo nacimiento. Dice Jesús cuando habla con Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero nacer de nuevo es solamente el principio. Ahora, tú no naces de nuevo y haces todas las cosas sin tener una relación. El pastor, el escritor A.W. Tozer lo define de esta forma, y me gusta mucho cómo él lo define. Dice: ser cristiano es una persona que sostiene una relación íntima con Jesús
y disfruta una clase de unión que reemplaza todas las otras relaciones. Lo voy a leer otra vez porque para mí es importantísimo que nosotros entendamos esto. Ser cristiano es una persona que sostiene una relación íntima con Jesús y disfruta de una clase de unión con Él que reemplaza todas las demás relaciones. Esto es más que tu esposo y más que tu esposa, es más que tu madre o tu padre, y es más que tus hijos o tus hijas, es más que tus nietos, es más que tu amigo íntimo, es más, la relación es mucho mayor. Por eso cuando Jesús vino y habló con sus discípulos, ellos sabían quién era. Cuando los encontró en las barcas, ahí en el lago de Galilea, ellos estaban en sus labores, pero ellos ya sabían quién era Jesús. Ya sabían que Él había convertido el agua en vino. Ya habían oído y escuchado y presenciado algunos de sus milagros. Pero cuando Jesús vino y les dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres, dice, inmediatamente lo dejaron todo. Y comenzó una relación para el resto de sus vidas. Pedro no se divorció. Pedro estaba casado. ¿Y cómo sabemos que estaba casado? Porque su suegra tenía una migraña, tenía un dolor de cabeza increíble. Y Jesús, cuando supo de esto, dice que la sanó. Y Pedro se enojó. No se enojó. Pedro le agradeció. Pero sabemos que estaba casado porque tenía suegra. No puedes tener suegra si no estás casado. Pero tampoco dice que se divorció, sino que siguió. Pero ya no como pescador. Ya el trabajo de Pedro dejó de ser el mercader, de dejar de ser el hombre de negocio de pesca y venta de peces. Ahora era el discípulo del Señor. 3 años y medio estuvo en esto, y cuando Jesús murió, él inmediatamente regresó a pescar, pero Jesús le encontró de nuevo en ese mismo lago, quizás no en la misma orilla, pero ahí le dijo, echa las redes al otro lado. Y cuando lo hizo y se llenó eso de peces, este es mi Señor, el mismo que me llamó hace 3 años y medio. Pero ahora Pedro se levantó con fuerza, con poder. Recibiendo el Espíritu Santo, trajo una predicación que trajo como 5,000 personas a la iglesia. Y después otras 3,000. Y después no paró hasta el día de su muerte. Pero su mujer estaba con él. Pero no era ya la relación que era más importante. La relación más importante ahora era Jesús. ¿Sí? Él es de esa relación. Es estar con Él. Es de tal manera esta relación que nos lleva a nosotros a conocer al Padre a través del Hijo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta palabra conocer es una palabra especial que connota más allá de simplemente tener un encuentro con alguien y te presento a fulanito de tal, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Jorge y dice que padre que tú eres Juan y a todo dar y ahí te ves y ahí me ves. Y ya. No, va más allá de todo eso. ¿Quiénes de ustedes conocen al alcalde de esta ciudad? Nosotros tenemos el privilegio de conocer al alcalde de Mezquite y tenemos algunas comidas con él, al menos unas 4 veces como pastores nos reunimos con él y tenemos una relación. Pero yo no conozco nada de su vida. Yo no conozco a sus hijos, no conozco a su esposa.
me puedo enterar si hago algún esfuerzo. Pero no conozco mucho más. Para mí es un conocido. Pero si tú me hablas de alguno de ustedes, de que están aquí en la congregación, no nada más los conozco, sino los conozco. ¿Sí? O sea, sé quiénes son, dónde viven, quién es su familia, qué han pasado, sus hijos, sus nietos ahora. Conozco muchas cosas. Esto me lleva a tener una relación más íntima. Entonces, no es conocer, sino es conocer. ¿Sí? Es algo mayor. Quizás en español no hay una palabra que sea diferente, por eso digo conocer y conocer, ¿verdad? Algo mayor. Pero en griego sí lo hay. Y esta es una palabra que va más allá, es conocer de una manera completa y total a una persona, de tal manera que te llegas a identificar en todo. ¿Sí? Te llegas a verle y a conocerle de una manera superior. Entender un poquito. No es conocerle solamente por lo que él hace. Ustedes pudieron escuchar lo que hizo el Señor con Abraham, que le dio un niño. Isaac dice, lo conocí también. Jacob, hey, abuelo, comparte. Ahí estaba con Jonás, estaba con Ezequiel, con Daniel, aún con David, que lo hizo danzar. Pero dijo Lázaro, yo lo conozco de una manera que ustedes nunca lo conocieron. Esa es la forma que tenemos nosotros que conocer a Jesús. Ser cristiano, hermano, ser cristiano no es oír de Él, no es a dar testimonio de lo que Él ha hecho. Ser cristiano es conocerle, es escuchar cómo Él menciona tu nombre, cómo Él te llama, verle cómo Él se compadece por las multitudes. Cuando estás en oración y ves al Señor, unirte a tu oración y hacer su obra. Es el llevar y tener esa relación del amado. Es algo superior, algo maravilloso, algo que no se puede expresar solamente por lo que Dios hace por ti, incluyendo la salvación. Y no es que uno quiera ser blasfemo, ni dejar, ni poner menor importancia. Es realmente importante ser salvo, pero no puede terminar allí. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que tiene una relación con el Señor, de tal manera que en el libro de Hebreos se nos deja saber que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, pero hoy nos habla a través del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hechos tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Más excelente nombre que ellos. Jesús ahora está hablándonos, dejándonos conocer quién es Dios. Antes de que viniera Jesús, sabían que Dios era El Shaddai, que era el Todopoderoso. Sabían que era el Dios omnipotente, el Dios de los ejércitos, el que pelea por nosotros, el que va en nuestras batallas, el que destruye al enemigo, el que nos fortalece, el que nos sustenta, el que nos da a nosotros ánimo. Pero ahora Jesús lo viene y lo presenta como el Padre, como aquel que está al tanto de nosotros y nos invita a tener una relación
una relación más íntima con Él, una relación que no se queda solamente en algo de lo que Él hace por nosotros. Y grandes cosas hace el Señor por nosotros, pero hay que conocerle. Hay que conocerle, porque en la Escritura el Señor habla a nosotros de esta forma, en el corazón. Dice, ya no hablaré a vuestra mente, sino hablaré a vuestro corazón. Es como si abrieras un nuevo, una nueva dimensión, y en lo espiritual sí, una nueva dimensión, donde tú puedes verle, oírle, palparle, tocarle, abrazarle, sentirle. Porque afuera con nuestros sentidos no le vemos ni le oímos. Pero en esa parte, cuando nos vamos al lugar secreto, cuando estamos en ese punto, en ese lugar de encuentro con el amado, se abre una dimensión donde todas las cosas ahora son reales. La Escritura se vuelve luz. Las promesas se hacen nuestras, se hacen tangibles, las puedes palpar. Puedes entender que el Salmo 23 es tuyo para tomarlo, sentirlo y hacerlo todo completamente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de aquellos que me angustian. Y ahí puedes ver algo completamente para tu deleite. Aunque te persigan, aunque te calumnien, aunque hablen falso testimonio acerca de ti. Cuando todos te dicen fracasado, no sirves, no alcanzas, no puedes, no eres. El Señor te invita a estar en ese lugar precioso, especial, donde tú eres un cristiano que le conoce. Eres una persona que no nada más sabe de Él, sino tiene una relación personal, íntima, completa con Él. Él te conoce mejor que tú mismo. Tú vas al espejo cada mañana y te preguntas quién tú eres. Pero cuando estás en ese lugar, el Señor te revela quién eres tú. Aún cosas escondidas, aún cosas que ni siquiera tú te habías percibido, el Señor las abre, porque en su luz veremos la luz. Y no hay nada que se pueda esconder de su luz. Podemos ahora vernos, y cuando vemos a Jesús, lo que estamos viendo es nuestra realidad. Porque el Señor dice, como yo soy, también eres. Así que si tú tenías alguna duda, si tú tenías algo, ahora puedes ver. ¿Por qué? Porque el Señor en ti lo es todo. Como dijo Pablo, ya no yo, sino Cristo en mí. En lo físico no, en lo natural no, pero en lo espiritual es todo posible. No hay ningún imposible para Dios. Todas las cosas son posibles. Y de lo espiritual se lleva a lo natural. En la inversa no. Es imposible llevar lo natural a lo espiritual. Pero en lo espiritual tú puedes tener victoria sobre lo natural. Tú quieres tener sanidad, en lo espiritual encuentras la sanidad. Y esa sanidad, como hemos hablado muchas veces, que ya está en ti, va a ir a todo tu cuerpo. Porque no tienes que ir a ningún lugar para traer sanidad, sino la sanidad que ya está en ti. ¿Por qué? Porque Jesús está en ti. ¿Qué haces cuando te encuentras con Jesús? Te encuentras con el sanador, con aquel que sana. Y te encuentras que está en ti. ¿No es preciosa esa relación? Porque cuando vinieron a Jesús le dijeron, Señor, mi hija está por morir, o mi siervo está muy enfermo. Pero si Él está contigo, si Él tiene comunión todos los días, si Él está ahí, Él va a dejarte saber, como les dijo a los discípulos en la barca, si yo estoy aquí, ustedes están seguros. No tienes que ir a la AAA,
No tienes que ir a la compañía de seguros para asegurarte que tú vas a pasar al otro lado del lago. No vas a ir y que te chequen todo la barca. No importa si checaron la barca y el clima está bien. Si hay tormenta y Jesús está allí, la barca no se hunde, aunque tenga agujeros. La barca no se hunde porque Jesús está allí. Es esa seguridad, es ese conocer a Jesús de tal manera que pueden ir y comer alimento envenenado, como Pablo, que llegó a ese lugar y le dieron una sopa que tenía veneno, y no cualquier veneno, un venenazo, ¿verdad? Así, de esos fulminantes. Y Pablo tenía hambre y cogió la sopa y se acabó la sopa. Yo no sé si pidió más sopa, pero le dieron la sopa y se quedaron todos así. A ver, ¿a qué hora se cae? Ahorita, cuenta, 5, 4, 3, 2, 1. No, cayó. Y se quedaron. ¿Por qué? Porque Pablo confiaba en aquel que era su Señor, con el cual tenía una relación íntima. Y en la Escritura dice claramente que aunque bebieran cosas mortíferas, nada les pasaba. Esto no se lo dijo a él, pero se lo dijo a los discípulos. Y los discípulos le dijeron esto a Pablo. Y Pablo dijo, esto es mío, porque voy a entrar a lugares difíciles, voy a estar en lugares tremendos. Pero la relación que él tenía con Jesús, aunque no la tuvo de diario como la tuvo Pedro y Juan y Jacobo y Felipe, pero él ahora la tenía porque conoció al Señor como su íntimo. Y él vivía con él, caminaba con él y estaba con él. Dios nos habla ahora en esta forma, revelando la Escritura, hablando dentro de nosotros, una relación que es íntima. En lo físico tú y yo no hemos visto al Señor, pero hermanos, en el Espíritu, en esa realidad que es nuestra, nosotros podemos verle, no solamente verle, pero oírle, sentirle, conocer el aroma de su aliento, ese abrazo de un hombre que nos da seguridad, que nos da entereza, que nos da ánimo, que nos lleva más allá, que nos lleva a alcanzar las cosas que por nosotros no podemos. Qué padre tener un amigo, qué padre tener una amiga de confianza, qué buenas son esas cosas. Pero Jesús es más que tu amigo, y más que tu amiga, y más que tu esposo, y más que tu esposa. Y regresamos a hablar de todas estas relaciones. Jesús es más que todas estas relaciones. Ser cristiano es una persona que sostiene una relación íntima con Jesús y disfruta de una clase de unión que supera o reemplaza todas las demás relaciones. Ahora bien, la salvación es gratuita, pero ser cristiano requiere pagar un precio. Vamos a la Escritura en Lucas capítulo 18, y ustedes pueden ver en todo este capítulo todas las cosas que sucedieron, porque Jesús está hablando con un hombre que tiene riqueza. Capítulo 18 del libro de San Lucas. En el 18 en adelante narra la historia del joven rico. ¿Qué haré yo para heredar la vida eterna? Ya Jesús le dice, pues mira, haz esto y esto y eso, y lo he hecho desde mi niñez. Dice, pero ahora vende todas las cosas, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él dijo, no puedo porque tenía muchas cosas. Y esta cosa la estaba hablando y los discípulos estaban con él y estaban presenciando estas cosas. Y dice, los que oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 26. Versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Diciendo, nosotros ya hemos entregado todo. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Quizás
Tú has hecho esta misma pregunta al Señor. He dejado las cosas del mundo, he dejado las cosas que antes me agradaban. Ahora tengo algo mejor, diferente. Yo no lo cambio por nada, pero ¿cuál es mi ganancia? Sí sé que tendré la vida eterna y tendré cosas, pero eso para allá, para más allá. ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay en esto? Y Jesús responde, fíjate bien. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si nada más fuese por la vida eterna, hermano, vale la pena. Pero también dice, hay algo que es para hoy. ¿Por qué? Porque te voy a dejar saber algo. Tú puedes haber conocido a tu esposa, a tu esposo, y voy a poner este ejemplo, antes de conocer a Jesús. Y fue algo quizás maravilloso, el flechazo ese de Cupido, el corazón que ¿verdad? Palpitaba, y cada vez que veías a esa preciosa mujer, se te colgaba así la lengua. ¡Wow! ¿Verdad? Como decimos allá en Monterrey, te traía, ¿cómo se llama? Cacheteando la banqueta. Gracias. Cacheteando la banqueta, así como, ¿verdad? Bueno, eso a los hombres, a las mujeres no les pasa eso, pero a los hombres sí les pasa. Y quizás tuviste una relación preciosa con ella, pero sabes que ahora, conociendo a Jesús, esa relación de esposo y esposa se vuelve ahora súper maravillosa. Es que con Jesús las cosas ya no es lo mismo, es como una carne sin sal, y es buena la carne, pero sin sal le falta algo, pero si la sazonas es súper deliciosa. Ahora, si no eres tú de lo que come carne, bueno, pues algún platillo vegetariano, no sé, pero sin el sazón no es lo mismo. Hay algo más. Decían por ahí, cuando fuimos la última vez allá a México, decía ingrediente especial o ingrediente secreto, el amor de la abuela. ¿Verdad? Estos taquitos son iguales que los del vecino, los de allá, pero estos tienen el ingrediente especial, porque tienen el amor. Tienen algo, y la verdad te digo, si tú vas a algunas taquerías o a algunos puestos y venden los mismos taquitos de trompo, unos te van a saber a gloria y los otros te van a saber a medio gloria. Porque gloria no es lo que la cocina, no. Te van a saber diferente. ¿Por qué? Porque hay algo, pero son del mismo marrano, es la misma fuego, pero yo no sé qué hay. Dice, es la mano del que lo cocina, o quizás es la sal en la manteca, no sé. Algo hace diferente. Jesús hace esa diferencia en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro trabajo. La relación es diferente. Tú tienes que entregarlo todo, y Jesús entonces lo condimenta y te lo da de nuevo, pero de una dimensión que no conocías. Por eso dice Jesús, no hay nadie que haya dejado todas estas cosas, casa o padres, hermanos, mujer, hijos, y por ahí vamos por todo esto, sin que haya de recibir mucho más en este tiempo y en el tiempo posterior, la vida eterna. Así que hay gran ventaja para nosotros en ser cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es uno que mantiene una relación completa, pero ha pagado el precio, y el precio es todo. El precio no es cualquier cosa, el precio es todo. Y entregándolo todo, lo obtenemos todo. Pero aquel que quiere salvar su vida, la pierde. Pero el que pierde la vida por causa del reino, la obtiene. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Creo que hemos quedado definido. Quizás ya lo sabías tú y lo tenías pero no de esta dimensión. Voy a terminar una vez más leyendo la definición de A.W. Tozer, y con esto terminamos. Pero para que nosotros nos llevemos esto en nuestro corazón. Ser cristiano es una persona que sostiene una relación íntima con Jesús,
y disfruta una clase de unión que reemplaza todas las demás relaciones. Señor, gracias. Gracias por esa intimidad que tenemos contigo. Gracias, Señor, por llevarnos, porque hemos podido descubrir, Señor, esa dimensión en el lugar secreto. Conocerte como el amado, conocerte más allá que el Señor, sino y más que allá que como amigo, como el amado. Gracias, Señor, porque podemos tener esa relación. Como dice en el libro de Cantares, ven y disfruta del fruto del huerto que he preparado para ti. Disfruta y come de todo eso, y disfruta también de los aromas que se dan allí. He estado preparando todo para este encuentro. Gracias, Señor, porque en ti ahora nosotros descubrimos que podemos ir más allá de la salvación a una relación de intimidad preciosa, completa, absoluta, que nos lleva a nosotros a una dimensión diferente. Si te conocemos, queremos conocerte más, y conociéndote más, queremos conocerte completamente. Este es nuestro deseo, Señor Santo, hónralo. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios.